Bienvenido a nuestro podcast Esperanza. Gracias. Tengo un invitado de honor, al maestro Leonel Guillén. Gracias. Quien nos va a aclarar una situación que siempre están preguntando. ¿Y hay una diferencia entre un pastor y un maestro? Sí hay una gran diferencia entre un pastor y un maestro. Esta entrevista está fundamentada en los principios bíblicos. Voy a leer en Efesios 4, en el versículo 7, 11 y 12, el fundamento de la entrevista. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice, subiendo a lo alto llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Palabra de Dios. Bien, dio dones a hombres, profetas, predicadores, pastores y maestros. A cada uno le dio un don, cada uno ejercerá pues su don. Los maestros, que son que se encargan de la enseñanza, como el maestro Guillén, quien nos va a hablar de su ministerio. Él es el encargado del ministerio de la enseñanza de la iglesia cristiana para las naciones. Bienvenido, maestro. Gracias por aceptar la invitación. Gracias, hermano. Hábleme de su ministerio, hábleme de su experiencia, de sus enseñanzas, de la diferencia que hay entre un pastor y un predicador. Claro, los pastores pueden también enseñar, que de hecho ellos en sus prédicas enseñan, pero la enseñanza, la que tiene la exegencia de la palabra, son los maestros. Sí, Cristo fundó 5 ministerios, grandes ministerios, desde el apostolado hasta el maestro, y cada uno pues tiene una gran responsabilidad. La gran responsabilidad mayor que se ha establecido por Cristo es la de perfeccionar a los santos. Esta palabra perfeccionar es organizar, es tratar de que cada uno de los miembros de la iglesia lleguen a alcanzar una plenitud que es la de Cristo. Y ese es el fundamento principal para el cual yo me apegué. Un maestro, definiendo a un maestro de escuela bíblica o del ministerio de Cristo, tiene que ser como un arquetipo, yo lo llamo así, un arquetipo constructor de una sociedad bíblica. Y ese ha sido lo que el Señor me ha puesto en mi corazón a fin de que, como dice su palabra, perfeccionar a la iglesia, perfeccionar a los santos. Por lo tanto, me apropié de ella y para que el fundamento aún más cuando dice de que ellos no puedan ser como niños fluctuantes de llevados de doctrina en doctrina. Entonces, lo importante aquí es saber de que tú estás perfeccionando, tú estás formando a una sociedad bíblica al servicio del Señor. Correcto. Por eso dice aquí la palabra, para perfeccionar hombres para la obra de la iglesia de Cristo, el cuerpo de Cristo. Claro. En la iglesia están los maestros, los que enseñan, y están los predicadores y están los pastores. No hay profetas en estos días, ni hay apóstoles, ¿no? Claro. Bien. Ahora, en sus experiencias como maestro, persona didáctica de la Biblia, que es la Biblia, esto es muy especial, esto es un don que da el Espíritu Santo para que enseñen la palabra, claro, para que llegue el mensaje, para que se entienda. Yo decía fuera de cámara que yo leía la Biblia, la entendía y la podía hablar de la Biblia, pero yo no puedo dar clases de Biblia, no puedo agrupar un personal como usted y enseñarlos. Pero ustedes que tienen ese don, tienen el don de la palabra, de la enseñanza. Aún en prepararte de manera teológica. Es importante porque la teología a veces se entiende como que si a Dios lo vas a estudiar, ¿no? Teos, Dios, logos, tratado, ¿no? No se trata de estudiar a Dios así sobre una mesa de una manera científica, no. Más bien la definición de teología tiene que ser en función de tu fe, buscando entendimiento de las cosas de Dios. Una herramienta. Una herramienta, ¿no? Entonces, por ese lado. Y por otro lado, el discernimiento de la palabra. Porque muchas veces nosotros solo usamos la palabra, la leemos, ¿verdad?, de manera corrida, sin visualizar
o particularizar específicamente aquello que el Señor tiene en su palabra. Hay cosas específicas, hay pronombres, hay que utilizar todas esas herramientas del lenguaje para poder entenderlas, ¿no? Y hay muchos ejemplos en la Biblia de cómo el Señor utilizó. Por ejemplo, cuando Él dice a la fe como un grano de mostaza, o que el grano de mostaza es la más pequeña de todas. Si científicamente lo vas a ver que la semilla de mostaza no es la más pequeña de todas, sino que más bien es un dicho de la época. Era la más fuerte, es la más fuerte. Era un dicho de la época, un dicho popular, por lo tanto todos lo entendían y él utilizaba particularmente toda esa referencia, ¿no? Cuando utiliza y dice a Felipe que si no se daba cuenta de que él era hasta ese momento el padre, ¿no? En ese sentido. Entonces hay que estudiarla y discernir la palabra. Por eso dice escudriñar la palabra, escudriñarla, llevarla al fondo para poderla transmitir también. Ese es un punto particular, ¿no? Transmitirla pero correctamente, no distorsionadamente. Y ese es el cuidado que tiene que tener el maestro en la Ahora bien, enseñanza. maestro, los miembros de una congregación cristiana asisten los domingos y las veces que hayan eventos. ¿Qué le recomendaría usted a a las comunidades cristianas con respecto a la enseñanza? ¿Deben de asistir a los estudios bíblicos? Claro, sí, porque aquí tú tienes la oportunidad de preguntar de tus inquietudes, de plantearlas y de las opiniones que tú tienes al respecto. La misma palabra te lo dice, ¿no? ¿Verdad? La forma en que podemos nosotros compartirla, ¿verdad? Porque dice que cuando el Espíritu Santo cae sobre cada uno de los hermanos, dice, el resto calla y ellos hablan, porque es el Espíritu Santo el que está dirigiendo la clase. Entonces aquí es la oportunidad, ¿no? De poder crecer de manera espiritual y crecer en tu conocimiento de la palabra aún más, fortalecerla, ¿no? Después que tú la has leído y tú la has estudiado particularmente, la vienes y la compartes. Entonces el fundamento, el objetivo, el propósito de la escuela bíblica tiene que ser particularmente en el compartir y crecer en tu formación espiritual. Limitar más la fe. Ajá. Bueno, pastor, muchísimas gracias. Bueno, Perdón, maestro. gracias.